Un acertijo es una excelente herramienta para desafiar la capacidad de pensar de manera creativa y racional. Por eso, muchas empresas como Apple, Microsoft y Facebook son conocidas por ofrecerles acertijos difíciles en sus entrevistas a los candidatos. Sin embargo, en los últimos años, se ha informado que los gigantes empresariales han abandonado esta práctica. Google incluso llamó a los acertijos una pérdida de tiempo, ya que no predicen nada sobre el desempeño futuro del candidato y solo sirven para alimentar el ego del entrevistador. Pero aún resulta curioso saber si podrías resolver esos acertijos, ¿verdad? Así que vamos a averiguarlo. Dicen que Microsoft y Amazon usaron este acertijo en sus entrevistas. Se te entregan 8 bolas que parecen idénticas. Una de ellas es más pesada que las otras 7. Tienes básculas mecánicas simples y solo puedes hacer 2 mediciones. ¿Puedes encontrar la bola más pesada? Vamos a nombrar las bolas del 1 al 8. Primero, ponemos las bolas 1, 2 y 3 en un lado de la balanza y las bolas 4, 5 y 6 en el otro lado. Si estos dos grupos tienen el mismo peso, significa que la bola más pesada es la número 7 u 8. En este caso, todo lo que tenemos que hacer es pesar las 2 bolas restantes y averiguar cuál es la más pesada. Pero hablemos de otro escenario. Digamos que uno de los grupos de 3 bolas en la balanza es más pesado. La bola deseada debe estar allí. Ahora, todo lo que tienes que hacer es comparar el peso de 2 de estas bolas y revelar cuál es la más pesada. Si ambas bolas tienen el mismo peso, entonces la bola deseada es la que queda sin pesar. Hoy en día, según se informa, Elon Musk no entrevista a cada empleado, pero se rumorea que cuando solía hacerlo, les planteaba este acertijo. Estás parado en algún lugar de la superficie de la Tierra. Caminas 1,6 kilómetros hacia el sur, luego 1,6 kilómetros hacia el oeste y después 1,6 kilómetros hacia el norte y terminas en el mismo punto donde comenzaste. ¿Dónde estás? La respuesta más obvia es el Polo Norte. Felicitaciones, es correcta. Pero según los biógrafos de Musk, cuando él escuchaba esta respuesta también preguntaba, ¿dónde más podrías estar? ¿Qué dices tú? Echemos un vistazo al círculo de latitud cerca del Polo Sur que tiene una circunferencia de 1,6 kilómetros. Desde cualquier punto de este círculo, caminar 1,6 kilómetros al oeste a lo largo de este círculo te llevará de regreso a ese mismo punto. Por lo tanto, cualquier punto a 1,6 kilómetros al norte de este círculo de latitud es una posible solución al acertijo. Y hay otra opción. Podrías estar en cualquier lugar que esté a 8 kilómetros al sur del Ecuador. De esta manera, tus rutas hacia el oeste y el este rotan en una cantidad igual alrededor de una latitud. Además, podrías ser un superhéroe que puede teletransportarse a cualquier punto en cualquier momento. Pero eso es otro tema completamente diferente. En ese caso, SpaceX probablemente te contrataría sin siquiera mirar tu currículum. Muchos portales de empleo mencionan enigmas de entrevistas sobre cruzar un río bajo varios términos. Aquí tienes un ejemplo complicado de esos acertijos. 9 hermanos viven en una isla. Sus nombres son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Necesitan cruzar un río. Tienen un solo bote que puede llevarlos de una orilla a la otra. Sin embargo, solo puede transportar un máximo de 3 hermanos a la vez. Además, la embarcación no puede navegar por sí sola, así que uno de los hermanos debe dirigirla. Hay una condición más. La suma de los números de los nombres de los hermanos que cruzan el río debe ser un número cuadrado perfecto. ¿Cuál es el número mínimo de viajes necesarios para enviar a todos los hermanos al otro lado del río? En el primer viaje envía a los hermanos 2, 5 y 9. La suma de estos números es 16,
que es 4 veces 4. Luego, envía de regreso a 9. Este será el segundo viaje. En el tercer viaje, envía a 3, 4 y 9. Nuevamente, la suma de sus números es 16, lo cual cumple a la perfección con la condición. En el cuarto viaje, envía de regreso a 9. Y en el quinto viaje, envía a 1, 7 y 8. La suma de estos números es nuevamente 16. En el sexto viaje, regresa 1 a la isla. Y finalmente, en el séptimo viaje, envía a 1, 6 y 9. La suma de estos números da un total de 16, que sigue siendo un número cuadrado. Así que se necesitan al menos 7 viajes para enviar a todos los hermanos al otro lado del río. Los medios informaron que LinkedIn utilizó el siguiente acertijo durante sus entrevistas de trabajo. Estás en una habitación con 3 palancas. Hay 3 fuentes en la habitación contigua. Cada palanca enciende una de las fuentes. Tu tarea es averiguar qué palanca controla cada fuente. No puedes ver de una habitación a la otra, y las 3 fuentes están apagadas. Solo puedes inspeccionar la otra habitación una vez. ¿Qué harías? Vamos a llamar a las palancas 1, 2 y 3. Deja la primera palanca apagada. Enciende la palanca 2 durante 10 minutos. Ahora, apágala y enciende rápidamente la palanca 3. Entra en la habitación. Encuentra la fuente que todavía está mojada pero no funcionando. Esa es la controlada por la palanca 2. La que está funcionando ahora está vinculada con la palanca 3. Y la última está conectada con la primera palanca. Este ejercicio lógico de los años 60 se llama tarea de selección de Wasson. Ten cuidado, es bastante complicado. Incluso los estudiantes de matemáticas no logran resolverlo. Hay 4 cartas. Cada una tiene una letra en un lado y un número en el otro. Hay solo una regla. Toda carta con la letra D en un lado debe tener el número 3 en el lado opuesto. ¿Puedes adivinar cuál o cuáles cartas deberían voltearse para verificar si la regla se ha cumplido? Necesitas revisar 2 cartas, D y 7. La mayoría de las personas sugieren elegir las cartas D y 3, pero esta respuesta es incorrecta. Vamos a analizar cada carta para entender la lógica. La regla dice, si una carta tiene una D, debe tener un 3 en el lado contrario. Por lo tanto, debemos revisar la primera carta para asegurarnos de que haya un 3 en el lado opuesto. La segunda carta muestra la letra K. No sabemos nada sobre las otras cartas. Así que no importa lo que esté del otro lado, porque en ningún caso se viola la regla. Por lo tanto, podemos omitirla. Sabemos que algunas cartas con el dígito 3 tendrán la letra D en el otro lado, pero no estamos seguros si eso se aplica a todas las cartas con el número 3, así que no tiene sentido revisar la tercera carta. Y finalmente, la cuarta carta. Si encontramos la letra D en el otro lado, sería una violación de la regla, porque habría un dígito 7 en el lado opuesto. Así que solo deberíamos revisar estas 2 cartas. Aquí tienes otra variación informal del juego anterior. Hay 4 cartas que representan a diferentes personas. Un lado muestra su bebida favorita y el otro lado su edad. La ciudad tiene una regla que dice que cualquiera que beba limonada debe tener más de 20 años. ¿Qué cartas necesitas voltear para asegurarte de que se sigue la regla? Solo necesitas revisar la carta de limonada y la que tiene el número 16. Obviamente, debes asegurarte de que el consumo de limonada sea mayor a 20. Y debes asegurarte de que la persona de 16 años no beba limonada. La persona con café puede tener cualquier edad. Y la persona de 25 años puede legalmente beber limonada. La mayoría puede resolver este acertijo bastante rápido. Y eso es curioso porque, de hecho, esta tarea es similar a la anterior.
Este famoso rompecabezas fue diseñado para desafiar la capacidad de razonamiento y percepción de patrones. 3 hormigas están en las esquinas de un triángulo equilátero. Cada una se mueve en una dirección aleatoria a lo largo de los bordes del triángulo. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de las hormigas choque con el triángulo? Hay un 50% de probabilidad de que las hormigas nunca choquen y un 50% de posibilidad de que al menos 2 de ellas se encuentren. Todas las hormigas pueden moverse en dirección de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Esto reduce a la mitad la primera probabilidad del 50% de que las hormigas nunca se encuentren, llevándola a una posibilidad del 25%.